Anarquía, Estado y Utopía, publicado por primera vez en 1974, es un texto crucial en la filosofía política que aborda la naturaleza del Estado, el concepto de derechos individuales y las posibles configuraciones de una sociedad justa. Responde principalmente a la teoría de la justicia de John Rawls, ofreciendo una visión alternativa que defiende el libertarismo, los derechos individuales y un gobierno mínimo. La obra es una profunda investigación filosófica sobre la legitimidad del Estado, los principios de justicia y la posibilidad de vivir en una sociedad utópica bajo un marco de Estado mínimo. 1. La naturaleza del Estado, el estado de naturaleza y el minimalismo. El argumento inicial de Anarstado y Utopía desafía la idea comúnmente aceptada de un Estado grande y coercitivo como el modelo ideal de gobernanza. Nozick comienza con el concepto del estado de naturaleza, que ha sido un tema clave en la filosofía política desde Hobbes, Locke y Rousseau. El estado de naturaleza se imagina como una condición sin una autoridad superior, donde los individuos deben confiar en sí mismos para proteger sus derechos y propiedades. Nozick critica el estado de vigilancia nocturna o el estado mínimo que John Locke defiende. El estado mínimo, según Nozick, debe existir únicamente para proteger los derechos individuales, específicamente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad, y no debe interferir con los intercambios o acciones voluntarias de los individuos más allá de eso. A diferencia de otros teóricos políticos que han llamado a un Estado más expansivo para corregir las desigualdades sociales o proporcionar servicios sociales, Nozick argumenta que cualquier acción del gobierno que vaya más allá de la protección de los derechos individuales es injusta. Esta teoría otorga un alto valor a la autonomía individual y a la santidad de la propiedad privada. El estado mínimo de Nozick es un componente clave de su teoría política. Él cree que los individuos deben ser libres para perseguir sus propios objetivos y valores sin interferencia del gobierno, siempre que no infrinjan los derechos de los demás. Su posición es una defensa radical de la libertad individual y está fundamentada en una forma de teoría de la titularidad, que afirma que los individuos son propietarios de sus bienes, propiedad, riqueza, siempre y cuando los hayan adquirido por medios justos, como transacciones voluntarias o la rectificación de injusticias pasadas. La teoría de la titularidad de la justicia. Uno de los aspectos centrales de la filosofía de Nozick es su teoría de la titularidad, que contrasta directamente con la teoría de la justicia como equidad de John Rawls. Rawls argumenta a favor de la redistribución de la riqueza para asegurar que los miembros más desfavorecidos de la sociedad estén bien, sugiriendo que las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más pobres. En cambio, Nozick rechaza cualquier teoría de justicia distributiva que busque igualar la riqueza. En su lugar, propone que la justicia en los bienes, propiedad y riqueza, se determina por cómo se adquirieron, no por su distribución en la sociedad. Según Nozick, existen tres principios principales que componen la teoría de la titularidad. Justicia en la adquisición. Este principio se enfoca en cómo los individuos adquieren inicialmente la propiedad. Para Nozick, un individuo adquiere propiedad a través de su trabajo o mediante el intercambio voluntario. Cualquier propiedad que se adquiera justamente es suya y tiene derecho a mantenerla siempre que no haya sido obtenida violando los derechos de otros. Justicia en la transferencia. Este principio se refiere a cómo se transfiere la propiedad entre individuos. Si una persona da voluntariamente su propiedad a otra, entonces la transferencia es justa. Nozick enfatiza fuertemente que los derechos de propiedad deben ser respetados en todos los intercambios voluntarios y que cualquier redistribución impuesta por el Estado viola este principio. Rectificación de la injusticia. Si alguien ha adquirido propiedad injustamente o si ha habido una violación de los derechos de alguien, por ejemplo, robo o fraude, entonces el Estado debe intervenir para rectificar la situación. Sin embargo, Nozick argumenta que cualquier intento de redistribuir riqueza en un sentido amplio, como mediante programas de bienestar, constituye una forma de coacción que es inconsistente con los derechos individuales. Así, la teoría de Nozick se opone rotundamente a la idea de la justicia distributiva. Mientras Rawls aboga por una distribución más equitativa de la riqueza y los recursos, Nozick sostiene que siempre que los individuos hayan adquirido sus bienes justamente,
Cualquier interferencia con su propiedad es injusta. 3. El problema de las teorías de distribución patrón. Una crítica central en el libro de Nozick está dirigida a lo que él llama teorías de distribución patrón, como la teoría de Rawls. Las teorías de distribución patrón intentan asegurar una distribución particular de los bienes en la sociedad según algún principio, por ejemplo, distribución equitativa o según las necesidades. Nozick desafía estas teorías, argumentando que son inherentemente injustas porque requieren una interferencia constante con los derechos individuales para mantener un resultado deseado. En su famoso argumento de Will Chamberlain, Nozick presenta un experimento mental para ilustrar esta crítica. Supongamos que la sociedad ha adoptado un patrón de distribución en el que todos tienen una cantidad igual de riqueza. Sin embargo, las personas voluntariamente pagan para ver un partido de baloncesto y en el proceso un jugador, Will Chamberlain, acumula una gran suma de dinero. Según la teoría de distribución patrón, esta distribución desigual es injusta porque se desvía del patrón original. Nozick argumenta, sin embargo, que la acumulación de riqueza por parte de Chamberlain es completamente justa porque fue el resultado de transacciones voluntarias. Concluye que cualquier intento de redistribuir la riqueza para restaurar el patrón original requiere una intervención injusta en las libertades individuales. Este argumento lleva a Nozick a la conclusión de que ningún principio de distribución puede ser justo a menos que tenga en cuenta las acciones voluntarias de los individuos. Él enfatiza que la justicia debe basarse en el proceso por el cual se adquieren y transfieren los bienes, más que en el resultado final de la distribución. 4. El concepto de utopía, una sociedad de comunidades utopistas. La última parte del libro de Nozick aborda la idea de una sociedad utópica. Nozick desafía los ideales tradicionales de la utopía que a menudo llaman a una sociedad singular y perfecta para todas las personas. En cambio, imagina un sistema en el que puedan existir multidiversas comunidades utópicas bajo el paraguas de un Estado mínimo. En esta visión, el Estado proporciona las protecciones básicas necesarias para que los individuos vivan sus vidas libremente, pero no impone ninguna concepción específica de la buena vida. Nozick sugiere que los individuos deben ser libres para formar sus propias comunidades según sus valores y deseos. Estas comunidades serían autoorganizadas y gobernadas de acuerdo con los principios que sus miembros acuerden. Esta idea es un intento de reconciliar los principios de autonomía individual con el deseo de una sociedad floreciente. La utopía de Nozick entonces no es una comunidad singular y homogénea, sino un sistema de muchas comunidades diferentes que coexisten y respetan la libertad de los demás. La visión de las múltiples comunidades utópicas es coherente con el compromiso más amplio de Nozick con la libertad individual y la no intervención del Estado. Él sostiene que el Estado debe ser neutral con respecto a la buena vida, permitiendo a los individuos determinar por sí mismos qué constituye una existencia plena y significativa. La crítica de Nozick al estado del bienestar. Una de las afirmaciones más controvertidas del libro es su crítica al estado del bienestar. Nozick argumenta que cualquier forma de bienestar o tributación redistributiva es una violación de los derechos individuales porque implica la toma forzosa de propiedad de una persona para dársela a otra. Ve los programas de bienestar como una forma de coacción que infringe los derechos de los individuos sobre los frutos de su trabajo. Esta crítica coloca a Nozick firmemente en el campamento libertario, rechazando la noción de que el Estado tiene alguna responsabilidad de proporcionar el bienestar de sus ciudadanos más allá de la protección de sus derechos. Para Nozick, la única función legítima del Estado es mantener el marco legal básico que asegure la justicia en la adquisición y transferencia, así como la rectificación de la injusticia. Se opone rotundamente a cualquier esfuerzo por utilizar el Estado como una herramienta para redistribuir la riqueza o la ingeniería social, viéndolo como una amenaza a la libertad individual. Anarquía, Estado y Utopía sigue siendo una de las obras fundamentales en la filosofía política libertaria. La defensa de Nozick de los derechos individuales, el gobierno limitado y la teoría de la titularidad de la justicia ha tenido un impacto significativo en la teoría política, especialmente en los debates sobre el papel del Estado y la distribución de recursos.
Sus argumentos en contra de la redistribución y las teorías de distribución patrón de la justicia han generado extensos debates, particularmente en relación con temas como la justicia social, el bienestar y la legitimidad moral del Estado. Sin embargo, la teoría de Nozick no está exenta de críticas. Algunos argumentan que su rechazo a la justicia redistributiva no tiene en cuenta las desigualdades sistémicas y las injusticias históricas. Los críticos también cuestionan su estado mínimo, considerándolo demasiado idealista, argumentando que un estado verdaderamente mínimo podría ser incapaz de abordar las necesidades complejas de las sociedades modernas. A pesar de estas críticas, Anarquía, Estado y Utopía sigue siendo un texto central en la filosofía política, ofreciendo una defensa contundente de la libertad individual y los principios de un estado mínimo. En resumen, el trabajo de Nozick presenta una visión convincente de una sociedad basada en la protección de los derechos individuales, la cooperación voluntaria y la intervención mínima del gobierno. Su teoría sigue siendo una contribución significativa al debate central sobre la naturaleza de la justicia, el papel del Estado y las posibilidades de crear una sociedad justa.